Hola a todos, bienvenidos a la primera semana del 2020 aquí en Poder RI. Muchas gracias por estar con nosotros, por continuar un año nuevo con nosotros. Por supuesto quiero empezar este video diciéndoles que les deseo las mejores cosas para este ciclo que empieza, todas las bendiciones, todos los éxitos y todos los triunfos, y les agradezco nuevamente por seguir acompañándonos. Quiero que nos pongamos todos como propósito de este 2020, darle like, suscribirse y compartir para que este tipo de información que tenemos en este círculo pequeñito llegue a más personas y podamos cada vez más ser menos los que pueden ser manipulados fácilmente y más los que reconozcamos cómo la información a escala nacional, regional e internacional termina afectándonos y cómo forma parte de nuestra vida de alguna manera y toca nuestra individualidad de formas mucho más cercanas a las que nos imaginamos. Así que, pues ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar, por supuesto, con el tema del año, con el tema de inicio de año, el conflicto entre Irán y Estados Unidos y la posible, o el posible estallido de una tercera guerra mundial, o la posible escalada de este conflicto a niveles internacionales. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Puede pasar? ¿No puede pasar? ¿Por qué pasaría? ¿Cuáles son los factores que influyen? Vamos a revisarlos aquí de manera, como siempre les digo, lo más básica posible, lo más facilito posible, explicándoles desde la historia los factores que influyen y todo lo que pueda abarcar, pero de una forma como muy en términos simples para que seamos más los que los podamos entender. Por ahí en mi Facebook les dejé justo cuando estalló el conflicto una especie de resumen de los puntos históricos que eran importantes tener presentes para el análisis y una posible proyección de cómo iba a ir escalando el conflicto. Sin embargo, sí me han hecho preguntas que me parecen muy pertinentes, como la participación de otras potencias, la influencia de la primavera árabe, algunas preguntas que me hicieron incluso de forma individual, que me parece pertinentes analizar aquí el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a intentar explicarlo de forma como mucho más facilita, por si se les fue ahí Facebook, pero intentando abarcar, digamos, todos los factores que sean posibles para que la explicación también sea compleja, sencilla, pero pues no compleja, sino completa, ¿no? Abarcando todo lo que se puede abarcar. Entonces, bueno, vamos desde lo facilito, ¿no? ¿Por qué Medio Oriente siempre está estallando? ¿Por qué Medio Oriente es una región de tanto conflicto? ¿Por qué Medio Oriente es una región donde siempre parece que se está jugando la seguridad mundial? Bueno, pues en términos súper simples y súper sencillitos, si quieren que luego les haga un video como más amplio explicándoles como todos los posibles factores que influyeron, la historia, etcétera, etcétera, o caso por caso, ¿no? Por supuesto que me lo pueden dejar aquí en sus comentarios y lo hacemos con mucho gusto. Pero en términos simples, ¿por qué Medio Oriente es una región como tan importante en donde siempre parece que se están viviendo muchas batallas? Bueno, chicos, Medio Oriente está aquí, ¿no? Centro y suroeste de Asia y norte de África. Una de las regiones más ricas en recursos naturales, gas natural, petróleo, territorio, incluso cultura, religión, pero sobre todo territorio y posición geográfica. Es decir, geopolíticamente muy importante. El Medio Oriente une a Asia con Europa, ¿no? Es el paso directo, y con África. Si se dan cuenta, es importantísimo para las rutas comerciales, para las rutas de minerales y sobre todo para la extracción misma de los recursos, ¿no? Medio Oriente es una de las zonas con más petróleo en el mundo, sede de los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y una zona que además culturalmente e históricamente ha sido sumamente rica. Entonces, bueno, esa es la razón por la que, les digo, si quieren en otro video lo analizamos porque si no, no llegaríamos al conflicto. Es esa la razón por la que todos parecen tener intereses en Medio Oriente, la razón por la que Medio Oriente está dividido hoy en los países que conocemos hoy, después del periodo de guerras, y de las influencias que existen hoy en Medio Oriente. Evidentemente, al ser una zona tan rica y de tanta importancia geopolítica, tanto las potencias occidentales como las orientales quieren tener presencia en Medio Oriente, ¿sí? Occidentales refiriéndome a Estados Unidos y Europa, y orientales refiriéndome, por supuesto, a Rusia, con un poco de apoyo en China. Chicos, vamos al caso específico de Irán. ¿Cómo
es Irán? ¿Por qué Irán es particular? Bueno, Irán se encuentra en el seno de ese Medio Oriente que les acabo de explicar, pero tiene características muy peculiares. Irán es un país que un tiempo fue muy cercano a las potencias occidentales, Estados Unidos y Europa, particularmente Gran Bretaña. En la época de la dinastía Pahlavi, el Shah Reza Pahlavi era un hombre con una especial cercanía a estas zonas, que moderniza a Irán, que intenta llevar a Irán a la cercanía tanto política como ideológica con Occidente, y que sí, de alguna manera tiene ciertos logros en la sociedad civil, pero que también reprime a la sociedad muchas veces en términos culturales y religiosos. En Irán son musulmanes, son de la rama chií, musulmanes de la rama chiita. Si quieren que otro día les explique las diferencias entre el sunismo y el chiismo, también hacemos un videíto, pero no me quiero detener tanto. El chiismo es la rama minoritaria del Islam, casi en todo Medio Oriente son sunís, ¿sí? Irán es la minoría religiosa del Medio Oriente, pero tienen, digamos, muy marcados los valores religiosos. Y en la época de Reza Pahlavi, el Shah, el rey, hubo incluso represión a ciertos elementos religiosos. Como ustedes saben, para las mujeres musulmanas es sumamente importante el uso del velo. Y aunque les sorprenda, el uso del velo es algo que muchas mujeres desean e interiorizan y quieren como propio. En la época en la que Irán se acercó a Occidente, incluso fue prohibido el uso del velo para algunas mujeres. Y las mujeres, aunque les suene raro, se manifestaron en una lucha feminista, que podríamos calificar incluso de feminista, contra el gobierno por su derecho a usar el velo. Entonces, bueno, este país, justo en esa coyuntura, llega a la revolución. La revolución en Irán, en la época de los 70s, trae un cambio rotundo de sistema político, económico, de filias y de cercanías políticas y económicas, y sustituye el sistema económico y político de ese momento por lo que es hoy Irán, una república islámica, cuyo líder supremo es el líder religioso. Se dejan guiar por la ley islámica, y el líder es el Ayatollah Khomeini, líder de la revolución. El Ayatollah es el líder. Y luego viene sí un presidente, hay un congreso, pero muchas de las grandes decisiones cruciales de Irán y de su influencia en la zona son tomadas directamente por el Ayatollah, y el Ayatollah tiene a su cargo las fuerzas militares y es el encargado de la seguridad de Irán, ¿sí? Para que vayan captando más o menos cómo es Irán. Irán, cuando llega la revolución en Irán, se contrapone a todos los intereses de Occidente y empieza a tener cierto rechazo a los valores y a los sistemas y a las estructuras occidentales. Cuando eso sucede, tras la revolución en Irán, viene lo que ustedes ya conocen como la Guerra del Golfo en Irak, la influencia de Estados Unidos sobre Irak, curiosamente junto al vecino, porque se había perdido el territorio de Irán, un poco en sustitución de esa zona de influencia, pues se toma Irak. Luego viene la segunda invasión a Irak, también en el 2003, la que ustedes ya conocen con George W. Bush, y empieza Estados Unidos a tener la serie de potencias a tener su influencia sobre Medio Oriente, pero con un Irán muy distinto. Un Irán que de hecho se empieza a volver líder regional, un poco sí por su particularidad religiosa, no tanto por el chiismo, sino por su intención de ser un líder regional que tenga la misma religión, ¿no?, que los vecinos de la región, y de alguna manera empieza a ser un elemento importante de contraposición de influencia política económica para Estados Unidos, ¿sí? Tras la primavera árabe, que ustedes recordarán como esta época después de 2011, que había como muchas revoluciones en Medio Oriente, muchas con argumentos propios de la población de Medio Oriente, muchas con intenciones de cambio, pues sí, fidedignas, y muchas otras influenciadas por potencias que tenían intereses muy particulares en la zona.
se empiezan a dar estas revoluciones cuya intención era concluir en democracias fortalecidas y funcionales. Fracasa la primavera árabe porque realmente no llegan los países a ser democracias exitosas necesariamente. Casos como el de Siria continúan en conflicto y todo este convulso escenario hace que Irán empiece a cobrar un papel importante en la geopolítica de Medio Oriente. Porque entonces, tras la primavera árabe, al tener potencias estadounidenses en la zona, bases estadounidenses en la zona, presencia de potencias occidentales en la zona, presencia de potencias orientales en la zona, Irán empieza a cobrar un papel importante de líder regional en el Medio Oriente y empieza a cobrar su posición de forma mucho más importante y mucho más fortalecida que lo que habían sido los años anteriores, y empieza por supuesto a tener sus propias filias y sus propios socios y sus propios apoyos. Irán sí es mucho más cercano a las potencias orientales que a las potencias occidentales el día de hoy. Al ser Irán un país tan peculiar, como les digo, es decir, un país islámico, un país potencia regional, con recursos, con petróleo, con capacidad económica, militar, estratégica, y tener esta intención y aspiración de liderazgo regional, pues entonces empieza a afectar de alguna manera los intereses de otras potencias como Estados Unidos. Y la forma en que Estados Unidos intenta limitar a Irán, un país que además de estas particularidades tiene otra que es sumamente importante para el caso, que es que no es parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Si ustedes se acordarán, yo les había contado alguna vez, y ahí está el video de cómo funciona el sistema internacional, que los países no necesariamente están obligados a todo lo que el sistema internacional propone, pero que si firman pactos, entonces se autoobligan, ¿no? Entonces, bueno, hay en el mundo un tratado de no proliferación de armas nucleares que intenta evitar que los países sigan creando y desarrollando armamento nuclear, ¿no? Precisamente para evitar que si un día llega un conflicto de escala internacional no se extinga la raza humana y no nos matemos entre todos. Firman un montón de países un pacto de no proliferación de armas nucleares. Bueno, Irán no es parte del tratado, no firma y no está obligado. Entonces, bueno, al ser, les repito, un país con capacidad, con peculiaridades importantes, un país con fortalezas, que es distinto, que no se maneja como los demás, que además tiene esta intención de crear influencia y que no está limitado en armamento nuclear, pues empieza a ser, les repito, una constante amenaza para la influencia en la zona de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos empieza a controlar a Irán de forma económica. Empieza a poner sanciones económicas y sanciones económicas y sanciones económicas. Ustedes recordarán y entenderán las sanciones económicas como el caso de Cuba, en el caso de Venezuela. No te vendo, no te compro, te pongo sanciones comerciales, te cobro por esto, por aquello. Y entonces Irán empieza a ser cercado de esa manera. Y empieza a ser así, digamos, la relación tensa entre estos países desde la revolución, intensificada con la primavera árabe y hasta la fecha. En 2015 hubo un periodo como de paz y como de calma del conflicto internacional cuando Irán firma con varias potencias, no solo Estados Unidos, sino los 5+1, el pacto nuclear. Los 5+1 son los 5 países del Consejo de Seguridad más Alemania, y firman estos 6 países con otras naciones el pacto nuclear que comprometía a los países firmantes a no superar ciertos niveles en la generación de uranio. El uranio es un elemento que se usa para las armas nucleares. Entonces, bueno, al limitarse la producción de uranio, de alguna manera se limitaba la capacidad del desarrollo del armamento nuclear. Y de alguna manera así era como se habían calmado las tensiones. Irán se comprometía, Estados Unidos le quitaba las sanciones económicas, y aunque la relación era tensa y seguían contraponiéndose los intereses, pues de alguna manera las cosas estaban como bastante tranquilas y bastante calmadas, si se dan cuenta. Hasta ahí todo perfecto, ¿no?
No perfecto, porque los problemas seguían, las tensiones seguían y Medio Oriente seguía sufriendo las consecuencias, pero hasta ahí era como se entendía hasta finales de 2019. De hecho, yo creo que en el resumen de finales de 2019 les hablé de las tensiones del Medio Oriente, pero nadie se esperaba lo que sucedió a inicios de este 2020 y la escalada que corrió el conflicto los primeros días de enero. Hacia finales de 2019 vino un ataque de fuerzas iraníes contra una base militar en Estados Unidos, porque toda la situación cambió y la estabilidad cambió con la llegada de Donald Trump al poder. En el año 2018, Donald Trump se sale del pacto nuclear de los 5+1 con Irán e impone nuevamente sanciones económicas. Y la tensión, por supuesto, empieza a crecer. Perdón, les dije que habíamos acabado 2019 con la tensión más o menos estable. Pues sí, la tensión creciendo, ¿no? Porque ya no estaban estos países, Estados Unidos al menos en el pacto. La tensión creciendo, pero la tensión creciendo a niveles moderados. Viene después la respuesta de Irán, ¿no?, a este cerco económico, porque además de salirse Estados Unidos del pacto, empieza a acercarlo económicamente con sanción tras sanción. Viene a responder Irán con este ataque en diciembre pasado a bases estadounidenses en territorio de Irak, el estado vecino de Irak, que les digo, en algún momento se vuelve la zona de influencia de Estados Unidos cuando pierde Irán. Y Donald Trump responde el 2 de enero con un ataque militar estratégico a través de drones que asesina al general Soleimani, el general iraní Soleimani, en territorio de Irak. Eso hace que el evento escale de forma importantísima y que a nivel internacional sea muy riesgoso los niveles que puede tomar este conflicto. Por eso se empezó a especular la supuesta Tercera Guerra Mundial, que ahorita les digo hacia dónde va más o menos el conflicto para que no se espanten demasiado. Pero se empieza a especular porque evidentemente la respuesta de Irán no iba a ser simple. ¿Por qué? ¿Por qué el ataque al general Soleimani fue tan grave para Irán y tan importante para el estudio del análisis de las confrontaciones a nivel internacional? El general Soleimani, chicos, era casi que el segundo al mando en Irán, la mano derecha del ayatolá, el líder supremo religioso. Tenía a su cargo la estrategia militar y por supuesto que sí, apoyaba militarmente fuera de Irán, económicamente, estratégicamente, con capacitaciones, a diferentes países de la zona, precisamente en este esfuerzo iraní de tener influencia en la zona y de no quedarse atrás, en el papel de líder regional. El general Soleimani era en Irán un héroe nacional, porque les repito, era un hombre de confianza del ayatolá y además había participado en misiones contra el terrorismo, ISIS particularmente. Incluso en algunas ocasiones había tenido objetivos comunes con Estados Unidos, como ISIS. Y era además un miembro del gobierno oficial de Irán. Entonces, cuando Estados Unidos lo ataca, lo asesina y declara inmediatamente, asumiendo la autoridad del acto y diciendo sí, fue Estados Unidos y el general Soleimani ha sido ejecutado porque es acusado de terrorismo y porque se tiene información sobre un supuesto ataque a embajadas norteamericanas en la zona de Medio Oriente, pues no es tan justificado el hecho y no parece tener tantas bases, porque pese a que Estados Unidos lo califique como terrorista, en Irán era un héroe nacional y en la zona era un líder importante, un funcionario iraní, no un miembro de ISIS, no un miembro de Al-Qaeda, no un miembro de Boko Haram, ¿sí?, sino un miembro del gobierno iraní. Entonces pues sí, la acción de Estados Unidos empezó a parecer poco justificada. Luego está el hecho de que ataca con dron en territorio iraquí, porque el general Soleimani había ido a Irak y había sido recibido por las autoridades iraquíes. Entonces, no sé si se acuerdan que yo en algún otro video les había comentado que cuando existe una actividad criminal como el terrorismo, sí los países, sobre todo las superpotencias, tienen la capacidad de que, bueno, si mi territorio acaba aquí,
poder excederse territorialmente, es decir, una capacidad de extraterritorialidad, porque el objetivo común es más importante. El objetivo común de la sociedad internacional es atacar al terrorismo. Entonces, en algunos casos, si Estados Unidos va atacando terroristas y se pasan de un territorio y van a otro, pues sí existe esta facultad de extraterritorialidad en el derecho internacional. Sin embargo, esa facultad siempre tiene que ir acompañada, primero, de la autorización del país sobre el que va a caer la bomba, porque si no se llama violación de la soberanía, y después de una declarada de que se trata de un grupo terrorista o de un militante terrorista. En este caso, Soleimani no era así oficialmente, no era visto así oficialmente, pese a que Estados Unidos tenía sus confrontaciones con Irán contra los intereses del general Soleimani o la información secreta, al parecer, que tenían. Oficialmente el general Soleimani era un miembro del gobierno iraní, un hombre de confianza del ayatolá, un héroe nacional y un invitado del gobierno iraquí. El gobierno iraquí invitó al general Soleimani. De hecho, miembros de funcionarios iraquíes fueron a recibirlo al aeropuerto. Y no solo muere Soleimani y algunos elementos iraníes, sino que mueren algunos miembros del gobierno de Irak. Entonces, evidentemente, la acción estadounidense es súper mal vista por la comunidad internacional, es rechazada por Irak, que sufre una violación al territorio, y es terriblemente contestada por Irán, que amenaza inmediatamente con tomar medidas extremas para no dejar así, para vengar la muerte del general Soleimani. ¿Por qué este evento nos hace correr el riesgo de una tercera guerra mundial? Me preguntaban. Y no así todos los otros conflictos que suceden a diario en Medio Oriente. Bueno, por las peculiaridades que les conté de Irán, por la capacidad de respuesta de Irán, por los recursos de Irán, por el papel que juega Irán en la zona del Medio Oriente. Si se fijan, Estados Unidos ni siquiera ataca territorio de Irán, sino de Irak. Y entonces empezó a especularse sobre el riesgo de que Irán respondiera a territorio estadounidense y que entonces el conflicto cobrara a escala internacional. Yo se los dije en Facebook y se los repito aquí el día de hoy. Irán también conoce bien sus capacidades y sabía en ese momento que responder a territorio estadounidense hubiera significado perder la simpatía internacional y escalar el conflicto a costos económicos y políticos altísimos. Y Estados Unidos también lo sabía, por eso ni siquiera ataca territorio iraní. Sí, por supuesto que iban a llegar apoyo en más potencias y por supuesto que al final podía escalar, no les digo que no, a un nivel internacional, pero era sumamente riesgoso para ambas naciones. Por eso es que el riesgo de una guerra mundial era limitado, no imposible, pero limitado. Sin embargo, Irán, por supuesto, que iba a responder. Yo se los dije en Facebook, Irán va a responder de forma contundente y muy probablemente a blancos estadounidenses, pero en la propia zona del Medio Oriente, muy probablemente Irak. Así fue, Irán respondió atacando nuevamente una base estadounidense en Irak y entonces parecía que el conflicto nuevamente escalaba. Sin embargo, en ese momento, y parecía que el riesgo estaba latente, y créanme chicos, que el riesgo no esté latente para el resto del mundo no significa que el conflicto no haya escalado y no haya sido un riesgo inminente para la población de Irak en primera instancia y del resto del Medio Oriente en segunda instancia. Pero bueno, sí, el riesgo de la tercera guerra mundial pues no era tan posible. Viene la respuesta estadounidense después de la respuesta militar iraní. Y entonces parece que las aguas se calman, esto ya fue hace unos días. Donald Trump dice que va a responder con una represalia económica y no militar, y eso baja el conflicto, ¿sí? Aparentemente hoy estamos viendo la desescalada militar del conflicto, aunque no la desescalada económica, aunque no la disminución de las tensiones, sobre todo porque han surgido nuevos elementos que van a mantener contraponiéndose a estas naciones. Por un lado, tenemos la caída del avión ucraniano, ¿no? Que como ustedes saben, o ya vieron por ahí, cae un avión de pasajeros en territorio de Irán. Inmediatamente el primer ministro de Canadá, Trudeau, dice fue Irán, luego Irán reconoce sí, fue un error, ¿no? Pensaban que era un avión norteamericano.
Hoy el Pentágono, estos días el Pentágono también reconoce que no había riesgo tangible o contundente de que se atacaran las embajadas estadounidenses. Entonces se justifica en menor medida el ataque al general Soleimani y la tensión sigue presente y la escalada es una posibilidad. Afortunadamente, con la respuesta de Donald Trump y la conciencia de ambas naciones del costo político y económico que sería un enfrentamiento directo o un enfrentamiento a gran escala, pues parece que la escalada militar no está ascendiendo. Sin embargo, las tensiones sí. Y los factores para las tensiones, sí. ¿Va a seguir sufriendo el territorio de Irak? Sí. ¿Va a seguir sufriendo el Medio Oriente? Sí. Por conflictos de intereses económicos y políticos. Y es sumamente triste, chicos, que algo así suceda por este tipo de cosas. Por eso yo cerré mi comentario en Facebook y cierro este video diciéndoles que lamento muchísimo que este 2020 arranque así, como si no hubiéramos madurado como humanidad, como si no hubiéramos avanzado, con una zona que sigue en constante riesgo y en constante fuego y en constante lucha por intereses económicos y políticos. Una zona cuyo pecado es ser rica en recursos y en posición estratégica. Lamento muchísimo lo que está viviendo hoy el Medio Oriente, lamento muchísimo lo que está viviendo hoy el pueblo de Irán, lamento muchísimo que el conflicto esté en escalada y, como les digo, por supuesto, como internacionalista mexicana, espero la solución pacífica de controversias. Sin embargo, no les voy a mentir, probablemente militarmente empiece a bajar la tensión, aunque hay elementos para que no suceda, y la tensión económica y la tensión de influencia va a continuar. Entonces, cualquier cosa se las sigo comunicando por este medio. Cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar por aquí. Yo me despido lamentando la situación terrible de Medio Oriente, pero agradeciéndoles mucho que estén aquí, y no me voy sin recordarles que aquí les dejo mis redes sociales por si tienen alguna duda. Ahí en Facebook les dejé la cronología, cronológicamente las noticias, mi Twitter, mi Instagram. Por supuesto, estoy abierta a todos sus comentarios, y recordarles, por favor, que se suscriban, que si esta información les parece importante, si les parece relevante, cada vez seamos más los que entendemos de este tipo de temas, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus propias redes sociales. Yo me despido agradeciéndoles que estén aquí y deseándoles, por supuesto, nuevamente un feliz 2020. Nos vemos la próxima semana.